Muy buen día, profesor. El día de hoy, quien les habla, Aldo Alvarado, va a realizar el video acerca del experimento que he realizado del teorema de Torricelli. En primera instancia voy a presentar el concepto, los materiales y el procedimiento que he realizado. Un momento, voy a compartir la pantalla. Muy bien, continúe con la presentación del teorema. Primero que todo vamos a hablar acerca de este teorema. Este teorema como tal se encarga en explicar el comportamiento que va a tener un fluido cuando ese fluido se encuentre dentro de un recipiente cerrado. En- y de cierta manera su comportamiento va a ser cuando su comportamiento va a alterarse cuando se origine un orificio, agujero y de cierta manera este agujero va a tenerse en cuenta varias propiedades de este mismo. Por ejemplo, ¿a qué distancia este agujero va a estar de la superficie del fluido? Siendo que este fluido puede estar completamente, bueno, el recipiente puede estar completamente lleno y que su superficie esté arriba de la botella, en nuestro caso, en la parte superior. El agujero podría estar a una altura de la superficie del suelo desde la superficie del suelo hasta el agujero puede darse una altura de que de cierta manera varía, pero ese no es lo que vamos a calcular. Lo que vamos a calcular será la distancia del agujero desde el agujero hasta la superficie del fluido en el cual se encuentra. Bueno, como tal, estos son las tres fórmulas que utilizan, que principalmente se utiliza la de velocidad y la de distancia. El B simboliza la velocidad, claramente, y su teorema es que eh, es en como tal la raíz cuadrada del producto de la, de la distancia vertical que mencioné de la superficie del fluido con el agujero u orificio, el producto con el doble de la aceleración de la gravedad. La gravedad como tal ya es un valor que todos tenemos en cuenta, el cual es 9.8 o 9.81. Este va a ser metros por segundo al cuadrado. De alguna manera también he buscado que encontré que también el teorema puede aplicarse de velocidad inicial, pero como tal la velocidad inicial en cada caso va a ser de cero, por lo cual se va a anular. El otro dato que hemos buscado, que se ha buscado, es con relación a la distancia que va a llegar el fluido. Una vez que salga el fluido del orificio y llegue a la superficie del suelo, ahí se calcula utilizando la gravedad disculpe, utilizando la gravedad y la altura, y se llegan a distintos resultados. Algo que tomar en cuenta entre estas dos fórmulas es de que el h no es igual que el z. El h es la distancia de la superficie del fluido, en nuestro caso es la parte superior de la botella, porque lo llenamos completamente, desde ese punto hasta donde se encuentra el orificio o agujero. En cambio, el z es la distancia o la altura que va desde el suelo, superficie, no la superficie del fluido, sino desde el suelo en el que en el que se encuentra el recipiente, con la altura hasta el orificio o agujero. Bueno, como tal, voy a mostrar los materiales que he utilizado. En un momento voy a presentar mi botella, el cual la utilicé para el trabajo. Está bien, acá presente tengo mi botella que he utilizado. Voy a quitar el fondo de pantalla para que se vea mejor. Eh, mm, Está bien. Acá se observa mi botella y los agujeros que he realizado aquí se encuentran. No sé si se observa bien, pero acá está el primer agujero, el segundo y el tercero. La distancia que he realizado cada uno fue, bueno, su altura es de 6 centímetros, 12 centímetros y 18 centímetros. Y la botella la he llenado por completo hasta, lo he llenado por completo hasta llegar a la parte superior de la botella, completamente llenado. Y como se observa, la botella no tiene el mismo radio. Hasta este punto llega a ser completamente similar al cual
tiene prácticamente el mismo radio, el cual es justo en el punto en el que está 18 centímetros, pero para arriba, que llega a una distancia, a una altura de 34 centímetros, de 32 centímetros esta botella, de 18 para 34, de, de 18 para 32 tiene una área que cada vez cambia. Y como tal, acá están los demás materiales que utilicé para realizar el experimento. La botella principalmente, un clavo caliente para realizar los agujeros u orificios, una cinta aislante para tapar tales agujeros y una wincha. La wincha sirve prácticamente para calcular a qué distancia llegará al suelo a qué distancia va a llegar al suelo cada agujero, el fluido a cada agujero. Ahora voy a compartir la grabación que he realizado en cada caso. Bien, como tal, acá se observa el experimento que he realizado. Acá se observa la wincha y la botella completamente llena. Algo que tengo que recalcar es que la botella está completamente cerrada, tapada con la cinta aislante en los tres agujeros y cerrada con la tapa de la propia botella. Una vez que saqué la primera cinta en el primer agujero, que fue de 18 centímetros de altura. Ese agujero teóricamente está su distancia hasta la superficie del fluido, que es completamente lleno de la botella, era de 14 centímetros. 14 centímetros la distancia de la superficie. Y una vez que salió el fluido, calculé que era aproximadamente 16 centímetros de distancia. De ahí saqué el segundo orificio, estaba a 12 centímetros de altura, y la distancia que llegó fue la más larga. Y eso es interesante porque según el teorema de lo que he investigado, la distancia que más en la práctica se va a lograr mayor distancia va a ser la del medio. Que la del medio prácticamente se va a lograr porque técnicamente no es ni tan alto ni tan bajo. Eso se aplicado en la teoría y acá en la práctica. De 12 centímetros de altura llegó a 18 centímetros de distancia. Y en cambio el de 6 centímetros de altura llegó tan solo a 13 centímetros. Esos fueron los cálculos que saqué en el momento. Y, y ahí termina el experimento como tal. De ahí voy a mostrar algunos de los ejercicios, cálculos que he realizado a mano y cómo se compara con la teoría. Bien, primero que todo, acá se observan los cálculos que he realizado. Voy a aumentar la pantalla para que se observe mejor. Está bien. Los cálculos acá realizan. Distancia vertical, 14 centímetros, 20 y 26 centímetros. Interesante de acá es de que realicé los cálculos y en cada caso, mientras mayor distancia había de la superficie del fluido con el orificio o agujero, mayor era la velocidad. Ese era el caso más interesante. Y como tal tiene sentido, aumenta mayor distancia y es un producto. Y un producto que como tal no tiene, eso es todo, como tal es un producto de raíz cuadrada, dentro de una raíz cuadrada, y eso causa que haya mayor. Y mientras más grande sea la distancia, mayor va a ser la velocidad. Esto, eh, como estamos calculando en centímetros, se tiene que tomar en cuenta que lo tenemos que pasar a metros. De 14 centímetros pasamos a 0.14 metros. Lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad. Esta aceleración es de 0.81 metros por segundo cuadrado. Y de ahí se obtiene velocidad. Y en cambio, la distancia teórica es diferente. A pesar de que esté a 14 centímetros de superficie fluido al agujero, desde el suelo hasta el agujero va a ser 18 centímetros. Esta distancia se realizó los cálculos y se obtuvo que llega a 32 centímetros o 0.32 metros de distancia en el aspecto teórico. Con respecto al que está a 12 centímetros o 20 centímetros de distancia a superficie del agujero, los cálculos llegan a que sea velocidad 1.98 metros por segundo y distancia 0.31 metros o 31 centímetros. No mucha diferencia con respecto al anterior, pero
pero lo más interesante es el último agujero, el que está a 6 centímetros del suelo. De la superficie del fluido está a 26 centímetros. El resto de los cálculos, velocidad 2,26 metros por segundo y distancia horizontal, distancia a la que llega el fluido, 25 centímetros. Esto es bastante interesante para calcular porque se observa bastante diferencia en el aspecto de distancia teórica. Con respecto a la velocidad como tal, sí lo veo viable tal vez velocidad que llegue porque sí se sintió de cierta manera una presión. Pero sin embargo, estas distancias horizontales sí se observa bastante diferencia. Yo con lo que yo opino principalmente que esas distancias ah, varían demasiado con el experimento, la práctica, porque como tal, eh, la botella que se utilizó no tiene, el recipiente como tal no tiene exactamente el mismo radio en todo momento. El volumen varía bastante desde el punto de 18 centímetros para arriba porque varía el radio cada vez se hace más pequeño hasta llegar a la tapa es en donde se cierra, y, cada, y desde 18 hasta abajo tiene el mismo radio. Ese es el caso que yo le veo más posible, como tal la teoría tuvo fallos debido a que el radio de la botella o el recipiente que se utilizó del fluido tuvo no exactamente el mismo radio. No, volumen Volumen es un poco más difícil de calcular de cierta manera. Y con ello llevo al fin de mi presentación del experimento. Muchas gracias por tomarle su tiempo para exponer el experimento como tal y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.